lo que es la clase de microbiología y parasitología. ¿Alguien sabe qué significa la palabra microbiología? Hola, Teresa Marisol. Sí, tengo más o menos la idea de que puede ser el estudio de pequeños organismos. Exacto, por ahí vamos. Katie. Como una parte de la biología. Exacto, una parte de la biología o rama de la biología. Microbiología, dos puntos, es la rama de la biología, es la rama de la biología que se encarga del estudio, es la rama de la biología que se encarga del estudio de los organismos microscópicos, del estudio de los organismos microscópicos, tales como bacterias, virus, parásitos y hongos. Tales como bacterias, virus, parásitos y hongos. Si voy algo rápido, me avisan también. Repitiendo, repitiendo, la microbiología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los organismos microscópicos, tales como virus, bacterias, parásitos y hongos. Un poco de historia de la microbiología. Tenemos a dos personajes principales de la microbiología. Uno es el señor Anton van Leeuwenhoek y el otro personaje es Robert Hood. Estos dos personajes son considerados los padres de la microbiología. Anton van Leeuwenhoek es el fundador del microscopio simple y Robert Hood es el fundador del microscopio compuesto. Aquí podemos observar el microscopio simple que creó Anton van Leeuwenhoek. El microscopio simple es un microscopio, como su nombre lo dice, muy simple, que solo consta de una lupa. No tiene nada más que una lupa, no tiene fuente de luz, no tiene las diferentes partes que tiene el otro microscopio, únicamente consta de una lupa. Luego, Robert Hood, siguiendo los pasos de Anton van Leeuwenhoek, creó el microscopio compuesto. Ya este tiene diferentes tipos de partes, más lentes para poder ampliar la imagen y es un poco más complejo que el microscopio simple. Aparte, microscopio compuesto, dos puntos. Aparte, microscopio compuesto, dos puntos. El microscopio es un instrumento, el microscopio es un instrumento que se utiliza
Es un instrumento que se utiliza para observar, es un instrumento que se utiliza para observar organismos, microscópicos, para observar organismos microscópicos, tales como las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Aparte, partes del microscopio compuesto, número 1, los oculares. Número 1, los oculares. Marjorie, Saraí, ¿qué son los oculares? Marjorie. Hola. Wendy Guadalupe. ¿Qué serán los oculares? Tengo entendido que es como la parte del aumento. Más o menos por ahí vamos. ¿Alguien más que quiera opinar? Donde ponemos los ¿Sí? ojos para ver. También podría ser. En este caso, este microscopio es monocular, pero la mayoría de microscopios son binoculares. Tienen 2 oculares. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el ocular? Oculares, 2 puntos, es la parte del microscopio, que nos permite visualizar la muestra, es la parte del microscopio que nos permite visualizar la muestra a través de los objetivos, que nos permite visualizar la muestra a través de los objetivos. Y este de 10 veces. ¿Cómo dijo? Y este posee un aumento de 10 veces. Número 2, el cabezal. Número 2, el cabezal. 2 puntos. Es la parte del microscopio. Es la parte del microscopio que sostiene, es la parte del microscopio que sostiene a los oculares y al revólver.
Es la parte del microscopio que sostiene los oculares y el revólver. Número 3, tenemos el brazo. Número 3, tenemos el brazo. Dos puntos. El brazo es la parte del microscopio que sostiene el cabezal, el revólver y los oculares. El brazo es la parte del microscopio que sostiene el cabezal, el revólver y los oculares. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nadie se ha quedado? Sí, vamos bien. Ok. Número 4, tenemos el revólver. Daniela Leonor, ¿qué es el revólver? Tal vez la parte que sostiene la muestra. No. Jamie Margarita. Jamie Margarita. No. Manuel Antonio. Creo que es la parte donde se regula el aumento para poder ver lo que estamos observando. Más o menos por ahí vamos. El revólver, dos puntos, es la parte del microscopio que nos permite cambiar de posición los objetivos. Es la parte del microscopio que nos permite cambiar de posición los objetivos. Número 5. Número 5, tenemos los objetivos. Número 5, tenemos los objetivos. Dos puntos. Los objetivos son la parte del microscopio que nos permite ampliar, en diferentes dimensiones la muestra, que nos permite ampliar en diferentes dimensiones la muestra. Y estos se dividen en cuatro tipos. Número 1, objetivo 4x. Número 2, objetivo 10x.
Número 3, objetivo, ¿Cómo es eso? perdón. ¿Cómo es el número 2? Repitiendo, número 1, 4 por, número 2, 10 por, número 3, 40 por, y número 4, 100 por. Repitiendo otra vez, 4 por, 10 por, 40 por y 100 por. Aparte, el objetivo 4 por, el objetivo 4 por, también es conocido como, el objetivo 4 por, también es conocido como objetivo panorámico. El objetivo 4 por también es conocido como objetivo panorámico. Y aumenta la imagen, 40 veces. Y aumenta la imagen 40 veces. Se recuerdan que los oculares tenían también una graduación. ¿Cuánto era la graduación que tenían los oculares? ¿O cuántas veces aumentaban la imagen? 10 veces. 10 veces. 10 veces, exacto. Entonces, los oculares, el 4 por, al multiplicarlo 4 por 10, aumenta la imagen 40 veces. Aparte, el objetivo 10 por, también es conocido como, el objetivo 10 por, también es conocido como objetivo seco débil. El objetivo 10 por también es conocido como objetivo seco débil. Y aumenta la imagen. ¿Cuánto creen que aumenta la imagen? El objetivo 10 por 100 veces. Exacto, aumenta la imagen 100 veces. Siguiente, tenemos el objetivo 40 por. El objetivo 40 por también es conocido como objetivo seco fuerte. También es conocido como objetivo seco fuerte. Y este aumenta la imagen. 400 veces. Y por último, tenemos el objetivo 100 por. Y por último tenemos el objetivo 100 por. Este objetivo también es conocido como objetivo de inmersión. Este objetivo también es conocido como objetivo de inmersión.
y aumenta la imagen y aumenta la imagen 1000 veces y aumenta la imagen 1000 veces. Esos son los 4 tipos de objetivos que posee un microscopio compuesto. Aparte, otra parte del microscopio, número 6, tornillo de desplazamiento de la platina. Tornillo de desplazamiento de la platina. El tornillo de desplazamiento de la platina es una parte del microscopio que nos permite hacer movimientos, es una parte del microscopio que nos permite hacer movimientos de izquierda a derecha, que nos permite hacer movimientos de izquierda a derecha en la platina, de izquierda a derecha en la platina, y movimientos de adelante hacia atrás, y movimientos de adelante hacia atrás. Parte número 7. Tenemos la platina. Tenemos la platina. 2 puntos. La platina es la parte del microscopio donde colocamos la muestra, es la parte del microscopio donde colocamos la muestra para poder visualizarla. Para poder visualizarla. Número 8. Tenemos el tornillo macrométrico. Número 8. Tenemos el tornillo macrométrico. 2 puntos. Es la parte del microscopio. Es la parte del microscopio que nos permite, es la parte del microscopio que nos permite realizar movimientos bruscos a la muestra. Es la parte del microscopio que nos permite realizar movimientos bruscos a la muestra. Aparte, número 9. Aparte, número 9. Tornillo micrométrico. Tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico es la parte del microscopio. Es la parte del microscopio que nos permite, es la parte del microscopio que nos permite realizar movimientos finos a la muestra. Nos permite realizar movimientos finos
a la muestra. Número 10, aparte, número 10, tenemos el condensador. Número 10, tenemos el condensador, que es la parte del microscopio. Es la parte del microscopio que nos permite regular el paso de luz, que nos permite regular el paso de luz hacia la muestra. Nos permite regular el paso de luz hacia la muestra. Número 11, tenemos el foco. El foco, dos puntos, es la parte del microscopio. Es la parte del microscopio que nos brinda la luz, para poder visualizar la muestra. Para poder visualizar la muestra. Y por último, número 12, tenemos la base. La base, dos puntos, es la parte del microscopio que sostiene todas las demás partes, y le da fijeza al microscopio. Sostiene todas las demás partes y le da fijeza al microscopio. Esas son todas las partes que podemos observar en un microscopio compuesto. Si ustedes pueden observar la diferencia entre el microscopio compuesto y el microscopio simple, es totalmente diferente, porque el microscopio simple únicamente una lupa, en cambio el microscopio compuesto tiene diversidad de objetivos para poder ampliar la imagen. Aparte, ¿tienen alguna duda antes de pasar a otra cosa con las partes del microscopio? ¿Todo claro? Claro. Ok. Aparte, la microbiología cuenta con 4 ramas fundamentales. La microbiología cuenta con 4 ramas fundamentales, las cuales son, cuenta con 4 ramas fundamentales, las cuales son la bacteriología, la virología, la parasitología y por último, la micología. Y por último, la micología.
Aparte, bacteriología, bacteriología, dos puntos, Zaira Rosemary, que es la bacteriología, hola, Dayana Lisset, Dayana Lisset, la bacteriología, dos puntos, es la rama de la microbiología. La bacteriología, dos puntos, es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de las bacterias, que se encarga del estudio de las bacterias, su estructura y su función. Se encarga del estudio de las bacterias, su estructura y su función. Aparte, parasitología, JADE, que es parasitología, JADE, Ingrid Yesenia, Como ya el nombre no lo dice, podría ser la rama de la microbiología que estudia los parásitos. exacto. Quien no conteste las preguntas, le voy a ir poniendo una asistencia porque quiere decir que no está. Como la compañera lo decía, la parasitología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los parásitos, su estructura y su función. Luego tenemos la virología. Lick, yo tengo una pregunta ¿Sí? respecto a la parasitología. ¿Esos animales pertenecen al reino animal? ¿Cómo? ¿Esos animales pertenecen al reino animal? Pertenecen a los protozoarios y metazoarios. Gracias. Bueno, la virología les decía que es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los virus, su estructura y su función. Y por último, de las 4 ramas de la microbiología, tenemos la micología. ¿Qué era la virología? La virología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los virus, su estructura y su función. Luego tenemos por último
la micología. Senia y B, ¿qué será la micología? Pequeños microorganismos, ¿Cómo? como pequeños microorganismos, Pero microorganismos, ¿cuáles? como de bacterias. No, las bacterias, acuérdense que están en la bacteriología. Puede ser Exacto, los hongos. exacto. La micología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los hongos, su estructura y su función. Aparte, vamos a visualizar las cuatro áreas de la microbiología así de forma rápida, a grosso modo, las generalidades para en el transcurso del ciclo las vamos a ver cada una a profundidad. Vamos a comenzar con la bacteriología, que decíamos que la bacteriología es la rama de de la microbiología, perdón, que se encarga del estudio de las bacterias. Y en sí, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos simples, unicelulares, que carecen de algunos organelos esenciales en las otras diferentes células. Copien eso y me avisan cuando lo copien, por favor. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya? Aparte, características de las bacterias, se reproducen por fisión binaria. ¿Qué quiere decir fisión binaria? La duplicación que da origen a dos o más células. Presentan también estructuras especializadas. ¿Cuáles son estas estructuras especializadas? Los pilis, los flagelos y las cápsulas. Copien eso, ya vamos a ver para qué sirve cada una de las estructuras especializadas de las bacterias.
¿Ya lo copiaron? Tenemos la primera estructura especializada de las bacterias, que es el pili. El pili, su función es el intercambio de material genético. Repito, el pili, su función es el intercambio de material genético. Luego tenemos los flagelos. Los flagelos le sirven a la bacteria como mecanismo de locomoción. Los flagelos le sirven a la bacteria como mecanismos de locomoción. Y por último tenemos la cápsula. La cápsula le sirve a la bacteria como protección contra el medio externo. La cápsula le sirve a la bacteria de protección contra el medio externo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puede repetir la de flagelo, por favor? Los flagelos le sirven a la célula, a la bacteria, perdón, como mecanismo de locomoción. Le sirven a la bacteria como mecanismo de locomoción. Otras características que poseen las bacterias es que algunas bacterias son autótrofas. ¿Qué quiere decir autótrofas? Que producen su propio alimento, mientras que otras bacterias son heterótrofas. ¿Qué quiere decir heterótrofas? Que absorben nutrientes del ambiente. El hábitat de las bacterias es el suelo, aire, cuerpos de agua. Estos pueden estar en condiciones normales o condiciones extremas. Las bacterias tienen la característica que son oportunistas también. Media vez tengan los medios idóneos para poder reproducirse, viven en cualquier parte. ¿Ya copiaron eso? ¿Hola? Aún. Ok, ahí me avisan cuando lo copien, por favor. Ya. Ok. Y podemos observar la estructura de una bacteria y podemos observar las estructuras especializadas de la bacteria. Tenemos la cápsula, ahí se puede visualizar. Tenemos los pilis, que son esas proyecciones rosaditas que se ven sobre toda la bacteria, y tenemos el flagelo, que se observa como una cola
mencionábamos que la cápsula le servía de protección a la bacteria contra el medio externo. Los pilis le servían a la bacteria para intercambio de material genético. Y el flagelo le sirve a la célula como un mecanismo de locomoción para poder trasladarse de un lugar a otro. Aparte, las bacterias se pueden clasificar. Las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a la coloración de Gram. Las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a la coloración de Gram como bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Aquí podemos ver una imagen de bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas se observan de color moradito y las bacterias Gram negativas se observan de color rosado. Esta es otra clasificación de las bacterias de acuerdo a la coloración de Gram. Se pueden clasificar en bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Aparte, pasos para la tinción o coloración de Gram. Eso no lo copien, yo se lo voy a dictar porque ahí está todo. Solo tiene los colorantes, pero no tiene los tiempos de la coloración. Aparte, pasos para la coloración o tinción de Gram. Número 1. Número 1, fijación. Número 1, fijación de la muestra. Número 1, fijación de la muestra. Número 2, agregar colorante cristal violeta. Número 2, agregar colorante cristal violeta por 1 minuto. Número 3, lavar. Número 3, lavar con abundante agua. Número 4, agregar Lugol. Agregar Lugol por 1 minuto. Agregar Lugol por 1 minuto. Número 5, lavar. Número 5, lavar con abundante agua. Número 6, agregar alcohol acetona. Agregar alcohol acetona por 30 segundos. Agregar alcohol acetona por 30 segundos. O hasta que se quite
o hasta que se quite. Como dijo en la 5, perdón. ¿Cómo? La número 5, como dijo. Lavar con abundante agua. Número 6, les dije. Agregar alcohol acetona por 30 segundos. O hasta quitar el exceso del colorante cristal violeta. Agregar alcohol acetona por 30 segundos o hasta quitar el exceso del colorante cristal violeta. Número 7. Lavar con abundante agua. Número 7. Lavar con abundante agua. Número 8. Número 8. Agregar safranina. Agregar safranina por 30 segundos. Agregar safranina por 30 segundos. Y por último, lavar con abundante agua. Lavar con abundante agua. Y dejar secar. Lavar con abundante agua y dejar secar para poder visualizarlo. Para poder visualizarlo en el microscopio. Para poder visualizarlo en el microscopio. Esos son los pasos para la tinción o coloración de Gram para poder identificar si una bacteria es Gram positiva o una bacteria es Gram negativa. Aparte, función de los colorantes de la tinción de Gram. Aparte, función de los colorantes de la tinción de Gram. Número 1, cristal violeta. Número 1, cristal violeta. Teresa Virginia, ¿cuál será la función del cristal violeta? No está Teresa.
Brian, ¿cuál cree que sería la función del cristal violeta? En realidad no sé. Ok, Yo más o menos me acuerdo. ajá. ¿Cómo se llama Ah, es usted? como Alejandra Valencia. Ok, Adherirse a la pared celular bacteriana, algo así. ok, perfecto. ¿Pero a cuál pared de las bacterias gram positivas o bacterias gram negativas? A las positivas. Porque como que Exacto, absorben más el colorante porque tienen mayor porcentaje de ácido, no me acuerdo el nombre del ácido. Ajá. ok. La función del cristal violeta es teñir las bacterias gram positivas. La función del cristal violeta es teñir las bacterias gram positivas. Aparte, número 2, Lugol. ¿Cuál será la función de Lugol? La función de Lugol, ahí en la imagen dice que sirve como mordiente. Entonces, la función del Lugol es fijar el cristal violeta. La función del Lugol es fijar el cristal violeta. Siguiente, número 3. Número 3, tenemos el alcohol acetona. ¿Cuál es la función del alcohol acetona? Alejandra. Es el que quita el colorante de la bacteria. Así la conserva el tinte. ¿A cuáles Entonces, bacterias decolora? a la gran positiva, ¿Cómo? a la positiva, a la que tiene gran positivo, no. ¿Segura? No. Sí la Si el decolora. tinte, no, si el tinte se mantiene, es gran negativa. Y si el tinte se quita, es gran positivo. Eh, pero ahorita no, para las gran negativas no hemos agregado ningún colorante. Pues no sé. Sí la función es decolorar, como usted lo dice, correcto. Pero ¿a quiénes decoloran? A la bacteria. ¿Cuáles? Si va bien, lo único la bacteria. No El será alcohol las positivas. ¿Cómo? No, porque si decolorara las positivas nos quedaríamos en blanco siempre. La gran negativa. Exacto. El alcohol acetona, su función es decolorar las bacterias gram negativas. ¿Por qué decolora las bacterias gram negativas? Porque están llenas de cristal violeta, que el cristal violeta colorea las bacterias gram positivas. Entonces el colorante, el alcohol acetona lo que hace es decolorar a las bacterias gram negativas para cuando llegue el colorante de ellas, lo absorban completamente.
Ahora pasamos al número 4, que sería la safranina. ¿Cuál es la función de la safranina? Alejandra, o ya se me quedó su nombre. Es para lo de la del proporcionar el color violeta más intenso a la de gran positivo, la bacteria. Pero y entonces la gran negativa, ¿dónde quedarían? Es para colorar las negativas. Exacto. Pero las negativas las de color como de tinte rosado, ¿verdad? Las tiñe. Exacto. Ajá, las La tiñe de rosado. safranina, la función de la safranina es colorear las bacterias gram negativas. Ahí tenemos el contraste. Acuérdense que el cristal violeta, ¿a cuáles bacterias coloreaba? Gran positiva. Las gram positivas. El Lugol fijaba el cristal violeta, el acetona decoloraba las bacterias gram negativas y la safranina, su función entonces es colorear las bacterias gram negativas. ¿Sí se entiende? Sí, entiendo. Ok. Y esos son las funciones, perdón, de la tinción, de los colorantes, de la tinción de Gram. ¿Me puedes repetir el urol? ¿El qué? El urol. Lugol. Ajá. El Lugol, la función es fijar el colorante cristal violeta. El Lugol, la función es fijar el colorante cristal violeta. Gracias. Ahora pasamos a otra clasificación de las bacterias y en este caso va a ser la clasificación según su morfología. La morfología quiere decir la forma o las distintas formas en que podemos observar las bacterias. Tenemos el literal A en forma de caña o bacilo. Un ejemplo de ellas sería la Escherichia coli. El literal B tenemos en formas redondas o en línea, en formas redondas en línea, los estreptococo. Un ejemplo de esto sería el estreptococo piógenes. Tenemos redondos también, pero en forma de cúmulos. O podrían ser también redondos, se les puede llamar en forma de racimo de uvas. Estos son los estafilococo. Un ejemplo de ellos tenemos el estafilococo aureus. Tenemos el literal de los redondos en pares o diplococos. Un ejemplo de ellos tenemos la Neisseria meningitidis. Literal E. Tenemos en forma de espirales los espirilos. En ello, un ejemplo sería el Treponema pallidum. Y por último, tenemos en forma de coma o vibrio. Un ejemplo de ello sería el vibrio cólera. Copien eso y me avisan cuando ya lo tengan.
¿Ya lo copiaron? Ya. ¿Ya? Ok, aparte. Infecciones. Aparte, infecciones que pueden causar. Infecciones que pueden causar las diferentes tipos de bacterias en el ser humano. Las diferentes tipos de bacterias en el ser humano. Número 1, vamos a comenzar con la Escherichia coli. ¿Qué infecciones creen ustedes que puede causar? ¿Podría repetir el tema, por favor? ¿Qué infecciones pueden causar las diferentes bacterias en el ser humano? Les decía, vamos a comenzar, número 1, con la Escherichia coli. Y preguntaba qué infecciones creen ustedes que puede causar esta bacteria en el ser humano. Diarrea. Exacto. ¿Qué más? Las infecciones que puede causar la Escherichia coli, como la compañera lo decía, infecciones gastrointestinales y también puede causar infecciones de vías urinarias. También puede causar infecciones de vías urinarias. La Escherichia coli es considerada la principal causa de infecciones de vías urinarias en pacientes femeninas. Eso es solo para que conozcan el dato. Tenemos número 2, el estreptococo piógenes. ¿Qué infecciones creen ustedes que puede causar el estreptococo piógenes? Wendy. No está Wendy. Falla entonces. En la garganta. Exacto, ya ven que saben, pero no les gusta hablar. ¿Qué más? Alejandra. Faringitis. Es en la garganta igual. Ah, lo mismo. En la garganta, ajá. ¿Qué más? Infecciones en vías respiratorias en general. En las vías respiratorias igual faringitis.
En la sangre también creo. En la sangre solo que sea ya extremo, una septicemia o una bacteremia. Por ejemplo, en una herida infectada puede ser. Exacto, acuérdense que mencionábamos anteriormente que las bacterias son totalmente oportunistas. Si ustedes tienen contacto con algo que esté contaminado con esta bacteria y tienen una herida, fácilmente pueden adquirirla y que se les haga una infección. ¿Por qué? Porque las bacterias son oportunistas. ¿Qué infecciones puede causar el Streptococcus pyogenes en el ser humano? Mencionaban, número 1, la faringitis. Puede causar faringitis, puede causar infecciones cutáneas, puede causar infecciones de vías urinarias, y en casos extremos puede causar, como decían también, infección en la sangre, que a eso se le denomina bacteremia. Puede causar bacteremia, pero eso ya en casos extremos. Luego seguimos con el número 3, el estafilococo aureus. ¿Qué infecciones puede causar el estafilococo aureus? En la piel. Exacto. Infecciones en de los huesos. En los huesos. Neumonía. ¿Cómo? Neumonía, exacto. El estafilococcus aureus puede causar, número 1, infecciones cutáneas. Número 2, neumonía. Número 3, infecciones oculares. Y número 4, otitis media. ¿Cómo Pasa. Esta otitis media es que se da la infección al cerebro. No, la otitis media es infección en los oídos. Ah, gracias. Luego vamos con la número 4, la Neisseria meningitidis. ¿Qué infección puede causar la Neisseria meningitidis? Náusea. Náusea sería un síntoma de alguna infección. Pero en sí la infección que provoca la Neisseria meningitidis, ¿cómo se llama? Su nombre lo dice, y creo que la han de ver. Meningitis. Exacto. La infección que produce la Neisseria meningitidis es la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las meninges. Ahí quizás es lo que se había confundido la compañera que dijo infección en el cerebro, pero no es en el cerebro, es en las meninges. Número 5, tenemos el treponema pallidum. ¿Qué infección puede causar el treponema pallidum? Carla Saraí. ¿Tampoco está? La sífilis. Exacto, el treponema pallidum es el causante de la sífilis. Y por último,
Tenemos el vibrio cólera. ¿Qué infección puede causar el vibrio cólera? El hígado. ¿El qué? Infección en el hígado. No. No tanto así. Ah, la diarrea en el colon. Diarrea intensa. El cólera. Exacto, el cólera. El vibrio cólera, la infección que produce es el cólera, que es una diarrea explosiva y sanguinolenta. Por si les toca exponer el vibrio cólera en alguna ocasión, ya sea en este ciclo, en otro ciclo, por favor, no digan vibrio cholerae o vibrio cholera, es vibrio cólera. Gracias. Vibrio cólera. Sé que es algo tedioso estar sentado y estar escribiendo. Tenemos 5 minutos para que se levanten un ratito, vayan al baño, tomen agua y volvemos otra vez. Ya no falta poco, pero sí, levántense un ratito para estirar las piernas y ya regresamos.
Ok, regresamos nuevamente. Pasamos, dejamos el área de bacteriología y pasamos al área de parasitología. Mencionábamos que la parasitología era la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los parásitos, su estructura y su función. ¿Y qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive a costa o a expensas de otras especies. Se alimenta de él, lo debilita, pero sin llegar a matarlo. Copien eso y me avisan cuando terminen. ¿Ya lo copiaron? Todavía falta. Ok. Los parásitos también se dividen en dos grandes grupos que son los protozoarios y los metazoarios. Repitiendo, los parásitos también se dividen en dos grandes grupos, los cuales son los protozoarios y los metazoarios. Protozoarios, dos puntos, son microorganismos que constan de una sola célula. Son organismos que constan de una sola célula. Aparte, los metazoarios son organismos, que constan de más de una célula. Son organismos que constan de más de una célula y su estructura es mucho más compleja. Los protozoarios también se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos de los protozoarios? Se dividen en quistes y trofozoitos. Se dividen en quistes y trofozoitos. Aparte, ¿qué son los quistes? Los quistes es una envoltura dura
que protege al parásito. Los quistes es una envoltura dura que protege al parásito y es la forma infectante del mismo. Es una envoltura dura que protege al parásito y es la forma infectante del mismo. Luego tenemos los trofozoitos, dos puntos. Los trofozoitos son la forma móvil del parásito. Los trofozoitos son la forma móvil del parásito. Y también los metazoarios se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los huevos y las larvas. ¿Qué son los huevos? Los huevos son una envoltura dura, al igual que los quistes en los protozoarios, son una envoltura dura que protege al parásito, y es la forma infectante del mismo. Y tenemos a las larvas. ¿Qué son las larvas? Las larvas son la forma móvil del parásito. Son la forma móvil del parásito. Aparte, como les decía, solo vamos viendo hacia grosso modo qué es cada una de las áreas. Más adelante nos va a tocar, ya sea en las videoconferencias que van a dar ustedes o las clases que dé yo, profundizar más acerca de cada una de las ramas de la microbiología. Seguimos con los hongos. Decíamos que los hongos pertenecen a la micología, que es la rama de la microbiología que se encarga del estudio, como ya lo dijimos, de los hongos, su estructura y su función. Los hongos, a diferencia de otros microorganismos como las bacterias y los parásitos, son más complejos, son organismos pluricelulares y también se pueden encontrar de manera unicelular. De manera unicelular se encuentran las levaduras y de manera filamentosa o pluricelular se encuentran en forma de moho. Algunas características de los hongos es que son eucariotas, la mayoría, como decíamos anteriormente, multicelulares, son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque otra de sus características es que son descomponedores. Copien eso, cuando lo copien me avisan.
¿Ya terminaron? Todavía. Ok. Yalik. ¿Ya? Sí. Otras características de los hongos es que son heterótrofos, que absorben nutrientes fuera de su cuerpo. Otra característica, los hongos secretan enzimas que usan para romper las moléculas complejas de los compuestos orgánicos, como mencionábamos anteriormente. Los hongos tienen la característica de ser descomponedores de la materia orgánica y contribuyen también al éxito ecológico por ser descomponedores. ¿Ya? Sí. Aquí tenemos la estructura de algunos hongos, solo para que lo vean así a grosso modo. Luego, después vamos a ver cada una de las estructuras de la forma de levadura y la forma de moho. Ya para ir terminando la videoconferencia, pasamos a la última rama, que sería la virología. Como mencionábamos anteriormente, la virología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los virus, su estructura y su función. ¿Y qué son los virus? Son agentes infecciosos que solo pueden multiplicarse dentro de otra célula o de otro organismo. Los virus son los microorganismos más simples y sencillos que existen. Cuando nos referimos a simple y sencillo, son de acuerdo a su estructura, pero de acuerdo a su patología, no son tan simples.
claro ejemplo de que no son tan simples en su patología. Tenemos ahorita la pandemia del coronavirus, que no hay a ciencia cierta una vacuna que pueda controlar ese virus. Solo ahorita nada más lo están combatiendo con medicamento paliativo para tratar sus signos y síntomas. ¿Ya copiaron eso? Sí, ya. Ya. Características de los virus, como decíamos, son los seres más simples y pequeños que se conocen. Básicamente son una molécula de ácido nucleico envuelta en una cubierta proteica. Son acelulares, no contienen una organización celular, porque como decíamos anteriormente, solo constan de ácido nucleico y una cubierta proteica, nada más. Y todos son considerados parásitos intracelulares. ¿Por qué son considerados como parásitos intracelulares? Porque necesitan de otra célula o de otro organismo para poder vivir y multiplicarse. ¿Ya? Ok. Aquí podemos observar la estructura de un virus. Como decíamos, está compuesto de ácido nucleico y una cubierta proteica. Aquí podemos observar algo otras estructuras de los virus. Y para finalizar con la videoconferencia, si pudieron observar en la plataforma, abajo del enlace de la videoconferencia está abierto un foro, que es en el que ustedes me comentaban que no se podía ingresar en el enlace a la videoconferencia. En ese foro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con sus propias palabras, quiero que participen en ese foro y que me expliquen con sus propias palabras cuál es la importancia y la aplicación de la microbiología en la práctica de enfermería. Copien esa pregunta. Lick, una pregunta, ¿hasta cuándo se puede participar en el foro? Va a estar disponible hasta el 17. Lick, ¿podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, escriba con sus propias palabras cuál es la importancia y la aplicación de la microbiología en la práctica de enfermería. Entonces, en el foro lo que vamos a hacer es solo dejar como nuestra opinión. Exacto.
Gracias. Licenciado, una pregunta. Sí. Esta también va para el grupo B. Sí, el grupo B, no alcanzamos a terminar con la temática, nos faltaron los virus nada más, pero a la compañera secretaria le mandé la pregunta para que se las compartiera a todos. No sé si ya lo hizo, pero ya ella tiene la pregunta para el grupo número A. Este es el grupo B, entonces. No, perdón, No, este es el A. Para el grupo B. La compañera tiene la pregunta, ella se las va a distribuir. Ya voy a ver cómo puedo comunicarme con ella. Porque los parciales no son los mismos que la ¿verdad? Las fechas. ¿Cómo? Los parciales que ha dado ahorita con los laboratorios no son los mismos con los del B. Los parciales sí son la misma fecha. Bueno, voy a ver si me puedo comunicar con ella entonces. Exacto, los parciales, los laboratorios y el trabajo son la misma fecha. De ahí lo único que cambia es que con ellos no alcanzamos a terminar, solo a ella le mandé la pregunta para que pudieran participar en el foro. Con el grupo, con este grupo, la compañera que se hizo cargo de mandarme el correo, por favor ya voy a revisar, si ya lo tengo, le mando el número para estar en contacto con ella y ella que le brinde la información. ¿Ok? Ya otro ratito se lo van a contar. Y entonces nos veríamos